Hoy es nuestro día 359. Estaremos comentando los libros 62, 63, 64, 65. Empezaremos por hablar de Primera de Juan capítulo 5. Amar es obedecer la palabra. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Habías pensado en esto? Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesús, el Cristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Esto tampoco te habías detenido a pensarlo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El testimonio del cielo. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. También son tres los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de Dios en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene la palabra al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, es decir, el que no tiene la palabra, no tiene vida. Estas cosas dice el Señor que nos las ha escrito para que nosotros que creemos en su nombre sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos en Cristo, la palabra. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Segunda epístola de Juan, el anciano a la señora elegida. Es una carta del Padre a su iglesia. Es una carta del Padre a sus hijos amados, a sus hijos, como dice el Señor, a quienes yo amo en la verdad. Mucho se regocija el Padre de hallar a sus hijos caminando en el conocimiento de la palabra. La verdad que mora en nosotros y estará para siempre con nosotros. Él también se regocija de ver a nuestros hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos de Él. Meditemos en la suma de la palabra. No podemos separar esta verdad. El mandamiento es que nos amemos unos a otros. Y el verdadero amor es que andemos según los mandamientos, es decir, que obedezcamos la palabra. Este es el mandamiento, que andemos en Él como hemos oído desde el principio. Observemos la advertencia sobre los engañadores y los que no tienen la doctrina de Cristo. Definitivamente no tienen a Dios. No participemos de sus malas obras. Los rebeldes a la palabra perderán la fe y aquello por lo que han trabajado. No recibirán galardón completo. La perseverancia en la doctrina de Cristo es la evidencia de que tenemos al Padre y al Hijo. ¿Creemos que la palabra del Señor es papel y tinta? Observemos que el Señor no quiso escribirnos en papel y tinta, sino hablarnos cara a cara. La palabra es el verbo de Dios, el pan de vida. Cristo mismo nunca será ni ha sido papel y tinta. Por eso el Señor dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Primera de Juan 1, 3 y 14 dicen: el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, perdón, Juan 1 es esto. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tercera epístola de Juan. El Señor desea hablarnos cara a cara. Muchas cosas tenía para escribirte, pero no quise escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve. El gozo del Padre es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Judas. La epístola de Judas comienza exhortándonos para que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada a los santos. Características de los falsos cristianos. Entran encubiertamente, desde antes fueron ordenados para condenación. Impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor y Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Fornicarios, carnales, soñadores que mancillan la carne, maldicen de las cosas que no conocen, siguen el camino de Caín, son manchas en nuestras fiestas cristianas, son nubes sin agua, son árboles otoñales, son fieras ondas del mar, son estrellas erráticas, son pecadores impíos, murmuradores, querellosos, su boca habla palabras infladas, burladores, sensuales, no tienen el espíritu. Conservémonos en el amor de Dios. Vamos a orar. Padre, guárdanos del mundo, guíanos a toda verdad. Que tu gracia sea con nosotros, que tu misericordia y tu paz nos sean multiplicadas. Tu siervo, Mirza Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, tenemos una sola meta: 365 días con la palabra, y te invitamos a que no desmayes, porque solamente nos faltan 6 días para alcanzar nuestra meta. Dios te bendiga.